político. Estamos con el economista Ricardo Rodríguez Silvero. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? Buen día, a la audiencia también. Sobre el tema te llamamos para saber tu opinión sobre este tema de la ley de responsabilidad fiscal, que está causando bastante polémica. Pareciera ser que la sociedad toda, hasta empresarios y de todo el mundo, como gente común de a pie, de a caballo, están de acuerdo, pero el Parlamento no está de acuerdo. Y bueno, ese es un drama nacional. Uh-huh. Resulta que la Constitución de 1992 le dio al Poder Legislativo poderes bastante especiales, digamos ya, al punto de que la República en la que vivimos no es como antes estábamos acostumbrados, una en la que el Poder Ejecutivo tiene poderes casi absolutos, ¿verdad? Eso ha quedado en el pasado. Uh-huh. Ahora lo que está ocurriendo es que más bien el Poder Legislativo es el poder primus inter pares, es decir, es como si fuera el poder del Estado. Uh-huh. Pero por la misma Constitución Nacional, no por capricho de los legisladores. Uh-huh. Y concretamente en el tema de en el tema del presupuesto general de la Nación, allí sí que la Constitución Nacional es bastante clara de que el Poder Legislativo es el que tiene la sartén por el mango. El Poder Ejecutivo ciertamente presenta una propuesta de presupuesto, pero el Poder Legislativo es el que suele aumentar extraordinariamente ese presupuesto. Uh-huh. Y la idea de la ley de responsabilidad fiscal es poner límites a ese aumento unilateral, digamos, de Poder Legislativo por encima de las propuestas del Poder Ejecutivo. Y aparte de eso, establece también ciertas restricciones al manejo del presupuesto público, de tal forma que el carro fiscal no se desboque, es decir, que se mantenga bajo control las cuentas fiscales, lo que ya no está ocurriendo en los últimos años, ¿no? Claro. Bueno, y ahora el Poder Legislativo se opone a eso. Lo que habría que hacer, más allá de un análisis constitucional o legal, es la articulación de mayorías políticas en el Congreso pasa por la voluntad política de los partidos que lo integran, ¿verdad? Uh-huh. Y estos partidos están manejados desde fuera del Congreso por sus líderes natos. En el caso del Partido Colorado es la Asociación Nacional Republicana con sus autoridades, y el Partido Liberal Radical Auténtico tiene las suyas también, y los otros partidos también. Yo creo que vale la pena lanzar una exhortación a la dirigencia de los partidos políticos que están representados en el Congreso Nacional a hacer causa común con una actitud de necesidad nacional, que es la de poner riendas al presupuesto general de la Nación, porque de lo contrario vamos a ir de mal en peor. Ya estamos mal porque el presupuesto público actualmente no tiene dinero suficiente para pagar a los proveedores del Estado, tampoco tiene dinero suficiente para pagar al subsidio a las empresas de transporte público, que después de todo es una responsabilidad contractual del Poder Ejecutivo, no puede negarse ahora a hacer eso, ¿verdad? Claro. Pero aparte de eso, cuando llega fin de mes y hay penurias, entonces Hacienda recurre a préstamos del Banco Central, que está bien porque es también un camino previsto constitucionalmente, solamente que tiene que ser devuelto ese préstamo uh-huh. a fin del año, lo que significa que si se toma préstamo ahora en septiembre y a fines de diciembre va a tener que devolver otra vez ese préstamo a Hacienda. Uh-huh. Afortunadamente Paraguay tiene un nivel de endeudamiento externo muy bajo, está por debajo del 10% del Producto Interno Bruto. Uh-huh. Hay que tener mucho cuidado con mayor endeudamiento externo, pero es una posibilidad real la que tiene el gobierno de seguir haciendo uso de las líneas de crédito que tan generosamente ponen a disposición del país, más que nadie el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el que más préstamos blandos otorga a Paraguay. Uh-huh. Seguir usando esas líneas de crédito que son relativamente baratas no va a poder aumentar fuera de control, digamos, el endeudamiento externo. Uh-huh. Después, con los bonos soberanos del Estado hay que ir con mucho cuidado, porque esos bonos, aunque se obtengan a tasas muy bajas, no ponen énfasis en los controles en la ejecución del dinero que viene con los bonos. Mientras que si son préstamos, por ejemplo,
del Banco Interamericano de Desarrollo o de la Unión Europea o del Sistema de Naciones Unidas o de cualquier institución multilateral, generalmente se pone mucho control en que la ejecución del préstamo llegue a los fines que se ha puesto en el proyecto de solicitud de préstamo. Claro. Es decir, no es una catástrofe lo que está ocurriendo, pero el gobierno electo y ya en funciones tiene todo el derecho del mundo de manejar mejor el presupuesto general de la nación y por eso solicita esa ley de responsabilidad fiscal. Y si el mismo Partido Colorado, por lo menos parte del Partido Colorado, se opone a eso, y eso quiere decir que no está habiendo disciplina partidaria de parte del Partido Colorado, porque se tiene a un presidente que fue electo en las urnas en una jornada cívica que fue una fiesta, con una legitimidad enorme por eso. Y yo creo que tanto Horacio Carce como Lilian Samaniego, respectivamente presidente de la República y presidenta de la Asociación Nacional Republicana, y tienen que ver cómo someten bajo control a sus afiliados, para que no ocurra que sus autoridades proponen un proyecto de ley y sus mismos afiliados están en contra, ¿verdad? Claro. Y lo mismo puede decirse del PLRA. ¿Cómo es posible que ellos estén como autoridades a favor de tal o cual cosa, pero resulta que sus afiliados van a votar en contra? Y si las autoridades del PLRA, fuera del Congreso, están en contra de la ley de responsabilidad fiscal, y yo creo que tendrían que explicar su posición a la ciudadanía, porque eso nadie lo entendería. Resulta que, aparte de todo eso que estoy diciendo, no nos olvidemos de que el presupuesto general de la nación se ha descontrolado precisamente y en gran parte porque los diputados y los senadores se han hecho autoasignaciones en materia de remuneraciones que son impagables. Están con ingresos mensuales de 30 a 60 millones de dólares, sin hablar de aguinaldos y sin hablar de liberación de impuestos y sin hablar de los vehículos que tienen a su disposición. Es decir, tienen tantas remuneraciones materiales e inmateriales que realmente es una pena que estén perdiendo su ubicuidad. No estamos en un país como Suiza o como Dinamarca, ¿verdad? Claro. Y sin embargo ellos siguen pretendiendo cobrar aún más, y ese es el problema, ¿verdad? Porque se comparan con los directores y consejeros de la entidad binacional Itaipú y Yacyretá, que están ganando mucho más que ellos. Que también es un despropósito que en un país tan pobre haya directores y consejeros de entidades como la Itaipú y Yacyretá que estén ganando entre 60 y 100 millones de guaraníes por mes, sin contar aguinaldos y todos los extras que tienen. Así mismo. Sí. Bueno, y mientras tengamos así esa comparsa carnavalesca de gente que se autoasigna salarios como si estuviesen en Kuwait, y bueno, y por supuesto que la ciudadanía sale a las calles y se altera, y por supuesto que no hay dinero entonces para combatir el hambre y el desempleo, que es lo que ocurre en San Pedro, en Concepción y Alto Paraná, aparte de otras razones, ¿verdad? Claro. Está también Amambay totalmente inverso en esas dificultades. Mientras nosotros no tengamos políticas públicas financiadas con presupuestos generales de la nación, que en este momento no hay dinero para eso, para combatir eficazmente la pobreza extrema que afecta a muchísimos compatriotas. Y por supuesto que surge un ejército popular del pueblo que no es ejército popular del pueblo, porque el único ejército del pueblo, como decía el otro día una autoridad militar, son las Fuerzas Armadas de la Nación, no otro. Y mientras no ejerzamos soberanía en el campo del combate a la insurgencia terrorista, y tampoco la usemos en el combate contra las mafias del contrabando de drogas y de armamentos, y vamos a ir perdiendo el control del país, como ha ocurrido en parte en México, y en el pasado reciente también en Colombia, que fue un país dividido en tres partes, ¿verdad? Sí. Un país dominado por los carteles de la mafia, otro país dominado por las fuerzas militares insurrectas y el otro país del Estado de Derecho. Es peligroso este camino que estamos transitando si es que los diputados y senadores no se dan cuenta de esto que está ocurriendo y siguen en su misma tesitura. Sí, ahora, ante
cuestión que alegan, ahora se prenden de la Constitución, que es inconstitucional y que por eso no se puede restar prerrogativas al Congreso. ¿Qué se puede hacer ante de eso entonces? Y bueno, cuando es así ya hay que ir a la Corte Suprema de Justicia. Y si la Corte Suprema de Justicia sentencia en favor de la posición del nuevo gobierno, y enhorabuena, pero si la Corte Suprema de Justicia en una de esas sentenciase a favor de la posición del Congreso Nacional, y ya no hay nada que hacer, porque en Estado de Derecho lo que vale es el imperio de las leyes, aunque las leyes sean malas, ¿verdad? Lo que vale es el imperio de la Constitución Nacional, aunque la Constitución tenga algunos artículos que le dan poderes ejecutivos al poder legislativo, ¿verdad? Y no hay nada que hacer hasta que no tengamos mayorías nacionales que voten a favor de un proyecto que va en dirección al desarrollo sostenible. No hay nada que hacer, hay que educar y ponerse a hilvanar mayorías, porque sin mayorías, en Estado de Derecho, en democracia, y no se puede conseguir nada. Muy clarito. Muchas gracias, doctor, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un gusto.